El día de hoy vamos a cocinar un guiso de res con muchas verduras y papas. Es una receta súper fácil y saludable y sí, estoy sudando muchísimo. Aquí empleado con hace mucho calor. Para la carne, trata de usar una corte de res que no tiene mucha grasa. Puede ser pecho, chambarete, es básicamente pura proteína. Si usas una corte con mucha grasa, obviamente vas a tener muchas más calorías. El primer paso es cocinar nuestra carne a fuego medio. Queremos cocinarlo por como 5 minutos. Y este es un paso muy importante porque si no cocinamos por suficiente tiempo, no vamos a tener suficiente color en la carne. Y como siempre digo, cuando tenemos más color, tenemos más sabor. Vamos a agregar la cebolla y zanahoria y cocinamos por un par de minutos. Agregamos ajo picado, como 2 dientes, unas hojas de laurel, sal, pimiento y chili seco. Como siempre, el chili seco está opcional. Vamos a mezclarlo, cocinamos por 30 segundos. Agregamos harina de trigo y cocinamos 20 segundos más. No queremos quemar la harina. Caldo de res y tomate concentrado. Y muy importante, nuestra salsa inglesa, como 2 cucharadas. Y unas hierbas mixtas secas, como media cucharita. Y vamos a cocinarlo por 1 o 2 minutos hasta que se espese poquito. Pimientos picados. Y vamos a ponerlo en la olla express con unas papas picadas, más o menos el mismo tamaño de nuestra carne. Vamos a mezclarlo. Y vamos a cocinarlo, yo creo, por como 45 minutos. Y si no tienes un olla express, puedes cocinarlo en un plato para horno. Bueno, este no es un plato, pero algo que puedes poner en el horno. Y vas a cocinarlo a 360 Fahrenheit por como 2 a 2,5 horas. Pero después de 1 hora y media, tienes que checarlo y si está un poco seca, puedes agregar un poco más caldo. Y checa la carne también. Cuando está muy suave, está listo. Oh yeah. Y mira la carne. Súper suave. El guiso tiene muchas verduras, pero ustedes saben que yo amo mis verduras. Voy a cocinar al vapor espinaca. Vamos a servirlo. Y este se ve súper deli. La carne está muy suave. Las verduras no están bien cocidas. Y estoy seguro que el sabor va a ser increíble. Ay, qué rico güerito. Estoy muy feliz con esto. Este color. Está súper rico y como dije es muy saludable. Voy a dejar las calorías en la descripción con los macros y los ingredientes. Dejen un comentario si les gusta esta receta y suscríbanse a mi canal si quieren ver más videos. Nos vemos en mi próximo video.